Estimados inmunohematólogos, un saludo muy especial. En esta oportunidad vamos a mirar las técnicas de inmunohematología parte 2 en el Diplomado de Banco de Sangre y Medicina Transfusional. Recuerden que mi nombre es Lady Toro y tengo el gusto de acompañarlos en este aprendizaje. Vamos a hablar el día de hoy sobre las técnicas de rastreo de anticuerpos irregulares, identificación, autocontrol, CUMS directo y unas generalidades sobre la prueba cruzada. Lo primero es que es importante entender las diferencias entre un anticuerpo natural y un anticuerpo irregular. Recordemos que los anticuerpos naturales son aquellos que no requieren un estímulo previo para aparecer en el torrente sanguíneo de un individuo. Un ejemplo de ellos son justamente los anticuerpos contra el sistema ABO, que sabemos que aparecen en nuestro torrente sanguíneo por estímulos totalmente naturales y aparecen en un título muy alto también durante todo el transcurso de la vida, por lo cual el análisis pretransfusional inicia con una adecuada e inequívoca clasificación sanguínea para evitar que estos anticuerpos generen incompatibilidad ABO con el producto transfundido. Los anticuerpos irregulares, en cambio, son aquellos que están dirigidos para antígenos que no posee un individuo, pero se requiere de un estímulo como transfusión, embarazo o trasplante para que ellos aparezcan en el torrente sanguíneo. También son llamados aloanticuerpos. Y vamos a ver que justamente esa característica está dada porque se forman para antígenos que el individuo no posee. Ya habíamos discutido entonces que este grupo van a estar asociados a eventos como transfusión, embarazo o trasplante para que puedan aparecer. Es importante reconocer también que dentro de la inmunohematología van a ser de nuestro interés los autoanticuerpos, que estos están dirigidos contra antígenos que el individuo sí posee generalmente y se forman acompañando procesos de autoinmunidad o hematopatología linfoides predominantemente, y que su significado clínico está mediado en todos los procesos de anemia hemolítica autoinmune. Para hacer cualquier tipo de análisis pretransfusional será muy importante evaluar características de la fase preanalítica. Si nosotros miramos esta clasificación directa, control e inversa, podemos observar un campo mixto en la columna donde está la tipificación anti-D. Este campo mixto no podemos interpretarlo por sí solo sin conocer información del paciente, ya que podría, por ejemplo, ser parte de un esquema de un paciente recién transfundido o un quimerismo en el caso de que el paciente haya sido trasplantado. Por esta razón, estos resultados solos no deben ser objeto de nuestro análisis, sino que la historia clínica va a ser elemental para poder establecer diagnóstico, embarazos, abortos, transfusiones previas, cuál fue la fecha de esa última transfusión, edad del paciente, si ha tenido medicamentos, citopenias registradas y finalmente si la toma de muestra ha sido adecuada. ¿Por qué detectar los anticuerpos en fase antiglobulínica? Los anticuerpos irregulares tienen la característica de que ellos son inmunoglobulinas G y recordemos que las inmunoglobulinas G por sí solas no son aglutinantes. Esta deficiencia es lo que hace que a través del suero de CUMS, que fue descrito desde 1945 por Robin CUMS, inicialmente por Moran, vamos a ver que va a permitir esa integración a las inmunoglobulinas G que están fijadas en alguna membrana celular y van a facilitar ese proceso de aglutinación para ser manifiestas en las reacciones de hemaglutinación. Los anticuerpos del sistema ABO no tienen esta necesidad porque generalmente son inmunoglobulinas M, además son pentámeros y esta característica hace que sean suficientes para generar aglutinación espontánea. Es por eso que el suero de CUMS no lo usamos en tipificaciones ABO, sino que lo usamos para detectar anticuerpos irregulares o aloanticuerpos de naturaleza IgG que requieren un potenciador para visualizarse en las reacciones de aglutinación. Adicionalmente, cuando nosotros vamos a evaluar anticuerpos, no solamente vamos a necesitar el suero de CUMS, sino también paneles celulares. Estas son células reactivas que tienen una dotación antigénica adecuada y conocida. Las células generalmente gozan de una alta sensibilidad y especificidad y los criterios de selección o criterios de configuración antigénica suelen ser muy rigurosos.
se debe asegurar la detección de todos los anticuerpos clínicamente significativos. No sé si a ustedes les tocó que hace algunos años pues se hacían pools de células O para pretender pues pesquisar anticuerpos irregulares en donantes y en pacientes. Esta práctica entró en desuso porque una de las características de estas células es lo que decíamos, que esta dotación antigénica debe ser adecuada y conocida para poder garantizar que estén todos los antígenos que detectan anticuerpos de importancia clínica y que las sociedades internacionales han descrito dentro de sus guías como necesarias para poderlas tipificar. Estos pues enmarcan los sistemas RH, MNS, DAFI, también los KIT, en los cuales adicional es importante que esa dotación antigénica cuente con dosis homocigotas para minimizar los efectos de dosis que podrían presentarse. Los eritrocitos generalmente son de origen humano y tienen un medio tamponado al 0.8% conservado por antibióticos. Este medio tamponado al 0.8% es para las técnicas en aglutinación en microcolumna, pero las personas que trabajan en sus laboratorios, técnicas convencional en tubo, vamos a ver que esta suspensión generalmente es al 5%. Entonces revisemos estos ejemplos. Estos son unas ilustraciones de unos kits comerciales que pues pueden ser de 2 viales o de 3 viales. Por supuesto, entre más viales de células antigénicamente conocidas, pues van a ser muchísimo mejor. Pero pues algunos servicios de transfusión para pacientes trabajan 2 viales. También vamos a ver que en la parte de la selección de los donantes y la identificación de anticuerpos en el servicio de inmunohematología se pueden usar células pool, pero estas células pool vienen de células R1 y R2 que son fenotípicamente conocidas y por esto la casa comercial nos garantiza que van a estar todos los antígenos tipificados de interés. Estas células proceden de donantes O que han sido fenotipados en un gran hemocentro y deben en su proporción pues contar con antígenos C, D, E grande, C pequeño, E pequeño, MNS, los P1, Lewis, KEL1, KEL, pues o chelano que llamamos también el KEL2, DAFI-A, DAFI-B, GK-A y GK-B. Por supuesto, pues hay algunas que tienen una cobertura mayor. A nivel de Sudamérica es muy importante incluir esquemas que tipifiquen células Diego B, pues porque es importante entender que este es un antígeno muy propio de nuestra población mestiza suramericana. ¿Cuál es el principio entonces del rastreo de anticuerpos irregulares o el escrutinio? Vamos a tener una muestra de un paciente en la cual sospechamos que están los anticuerpos de forma libre. Estos anticuerpos ya dijimos que se producen por estímulos previamente definidos y a través de unas células comerciales que tienen un fenotipo conocido, pues hacemos una primera etapa de sensibilización a través de una incubación in vitro a 37 grados y posteriormente pues hacemos una etapa ya de maglutinación en presencia del suero de Coombs para que pueda unirse a esas inmunoglobulinas humanas que a la vez están unidas a los antígenos de interés y de este modo pues generar la aglutinación y hacer las reacciones manifiestas. El procedimiento para la técnica de aglutinación en columna, pues ya lo decíamos, célula reactivo, que se enfrentan con suero plasma del paciente, generalmente en la parte superior de las tarjetas de aglutinación. Y pues aquí están los reactivos resuspendidos, en los cuales pues en la primera parte de incubación, que solo son las células y el plasma, se genera la parte de sensibilización y a través de la centrifugación ya interacciona el reactivo de Coombs, haciendo visible la reacción de maglutinación si la hay. Cuando un rastreo es positivo, es pertinente definir la especificidad de esos anticuerpos y la importancia clínica pues para seleccionar unidades antígeno negativo a este receptor. Algo importante de los kits celulares es que ellos traen consigo una carta panel. Esta carta me genera toda la información, por ejemplo, de este primer donante, que es el 081-846, respecto a su distribución antigénica. Entonces este, por ejemplo, es positivo
o tienes expresado el antígeno D, C, E pequeño, C Will y así sucesivamente. De esta forma se selecciona el donante 2, que son células R2 que tienen una dotación antigénica diferente, pero como podemos ver son complementarias al esquema de la célula 1, ya que la célula 1, por ejemplo, no expresaba antígeno C grande y C chico, pero esta célula 2, pues este donante las expresa y por esta razón es ideal complementar este esquema para poder lograr una adecuada identificación. En este esquema de 3 células viene una célula O negativo RR minúscula de un donante que también complementa muy bien el esquema. Miren, por ejemplo, en el antígeno que él como la detección la va a lograr justamente esa célula 3, y por esta razón una buena práctica es que siempre que lleguen nuestros paneles de células de escrutinio nosotros revisemos que todos los umbrales antigénicos van a cubrir los antígenos de interés. Miren ustedes por aquí este S que solamente es detectado por esta célula 3, entonces miren la criticidad si esta célula 3 por ejemplo fuera también negativa en este donante. Estaríamos en este lote de células descartando anticuerpos anti-S que probablemente sí nos interese detectar en los pacientes o en algunos donantes. Vamos a analizar un ejemplo y vamos a practicar pues las reglas de exclusión o descarte. En este caso tenemos un paciente o donante que tiene una positividad de 2 cruces en la célula 1 y es negativo para la célula 2 y la célula 3. Si nosotros miramos, empezamos inicialmente a seleccionar aquellos antígenos que compartan esa homología dentro del punto de vista serológico. Entonces aquí tenemos el C Will, los Lewis A, el N, pero también pues vamos a ir eliminando aquellos antígenos que no comparten esta homología y que no son de nuestro interés. Posteriormente, en un panel de identificación nosotros vamos a confirmar si efectivamente se trata de alguno de estos antígenos que ya teníamos seleccionados. Es importante que este panel inicial, esta carta panel que nosotros tenemos de las células de rastreo, la aprovechemos para empezar los ejercicios de exclusión y descarte desde allí, porque muchas veces las botamos con las cajitas y solamente prestamos atención a la carta panel de la identificación de anticuerpos, y no olvidemos que estos son 3 células adicionales que nos brindan información extra para poder identificar el anticuerpo de forma adecuada. Ahora revisemos una situación especial y es lo que sucede con esta célula número 3. Si nosotros miramos, esta célula número 3 se encuentra para el antígeno YKA positiva pero de forma heterocigota, es decir, presencia de YKA y YKB. En estos casos yo puedo tener una reacción negativa y esto deberse pues precisamente a los efectos de dosis que ya lo vamos a profundizar. Recordemos que nosotros todos somos organismos diploides y siempre tenemos algo que nos hereda mamá y algo que nos hereda papá. Si nosotros miramos esta célula 1 tiene una expresión heterocigota porque probablemente uno de los progenitores pues entregó a la herencia de este individuo la presencia del antígeno N y el segundo progenitor la presencia del antígeno M. Visto desde la parte de los cromosomas, el haplotipo estaría distribuido de esta forma. Pero si nosotros miramos en el panel, en la carta panel de identificación, pues encontramos que esta célula 1 pues está en expresión heterocigota, es decir, mamá quizá aportó el antígeno M y papá el antígeno N. Algunos anticuerpos, cuando por ejemplo estas células se expresan de esta forma heterocigota, suelen no reaccionar con estas células al ser exigentes de células homocigotas. Y por esta razón, cuando tenemos esta célula negativa, no podemos excluir estas especificidades hasta no hacer un análisis con nuevas células que expresen un efecto homocigoto. Revisemos el caso de estas células 2. Estas células 2 tienen homocigosidad para el antígeno M. Quiere decir que uno de los progenitores aportó
un antígeno M, el otro un antígeno M, y este individuo pues tiene una dosis homocigota de las células porque ambos progenitores pues aportaron el antígeno M. En la carta panel vemos que esta célula 2 es solo positiva para el M, lo que me indica que ambos progenitores aportaron una expresión de antígeno M positiva, no se expresa el N, y vemos entonces en la reacción que este anticuerpo que expresa efecto de dosis se expresa adecuadamente en la célula 2 porque pues hay dos dosis del antígeno M, pero vemos que la célula 1 no reaccionó porque justamente está la expresión heterocigota. Por esta razón, en este caso no puedo excluir la presencia de un posible anti-M porque esta célula 1 está justamente heterocigota y podría generar pues que nosotros descartemos la especificidad cuando realmente está. Es importante que las células de los paneles de rastreo de anticuerpo incluyan células homocigotas para antígenos de C, E, C pequeño, E, MN, S, DAFI y KIT, pues justamente para evitar que estos efectos de dosis hagan que nosotros perdamos una especificidad de forma indeseada. Ahora bien, hablemos del grado de relevancia clínica que podría variar aún en el caso de anticuerpos de igual especificidad. Cuando nosotros tenemos anticuerpos, ejemplo anti-M, y estos los encontramos reactivos en fase de Coombs, el interés clínico es mayor, pues entendiéndose de que va a ser una inmunoglobulina G y que adicionalmente a esta temperatura de 37 grados centígrados, estas inmunoglobulinas G van a poder pues generar un daño en el receptor. Cuando nosotros detectamos anticuerpos anti-M, los cuales son reactivos en frío, pues vamos a discutir su potencial lítico porque generalmente estos anticuerpos fríos no reaccionan a la temperatura de 37 grados del receptor y suelen ser de relevancia clínica pues poco demostrada. Vamos a hacer otros ejercicios aquí para introducir un concepto nuevo que es el aporte de la enzima en las células de rastreo 1, 2 o 1, 2 y 3. En este caso tenemos un individuo que es positivo para las células 1 y las células 2 en fase de Coombs. Adicionalmente, vamos a ver que este individuo, cuando hacemos una detección enzimática, la reacción suele potenciarse. Recordemos que el aporte de la enzima en el rastreo de anticuerpos irregulares indica que algunos grupos o algunos sistemas de grupos sanguíneos como el sistema RH y KEL se pueden potenciar en presencia de la enzima. Algunos grupos, como por ejemplo el sistema DAFI y MNS, suelen inhibir su reacción en fase enzimática. Con esta información yo puedo decir que es un anticuerpo presente en las células 1 y 2, reactivo en Coombs y que se ha potenciado en enzima. Probablemente esta descripción pueda corresponder a anticuerpos de la especificidad anti-D, anti-E pequeño. Del sistema KEL pues no hay ninguno que tenga esta homología y pues me iría con estas dos hipótesis para la fase de identificación de anticuerpos. Vamos a revisar por ejemplo este caso 2. En este caso 2 tenemos un fenómeno similar donde en Coombs tenemos una aglutinación de dos cruces y se potencia fuertemente en enzima. Si nosotros miramos el anticuerpo anti-E, es un anticuerpo que tiene positividad en esa célula 2 y que por ser del sistema RH podría pensar que es uno de los que se potencia en enzima. Vamos a revisar otras especificidades como el KEL1, el cual podría también hacer parte de este esquema. Los DAFI pues no estarían dentro de nuestras posibilidades, entendiéndose que estos suelen inhibirse en enzima. Y así sucesivamente hacemos nuestro descarte hasta quedarnos con unas especificidades seleccionadas que vamos a confirmar en la fase de identificación de anticuerpos. En este caso, miren ustedes que es un anticuerpo muy inhibido en fase de Coombs y que adicionalmente está completamente negativo en enzima. Estos casos inclusive son pertinentes llevarlos a un rastreo a 4 grados centígrados, entendiéndose que pueden ser anticuerpos fríos que no interactúan de forma adecuada en fase de antiglobulina. Para la identificación de anticuerpos,
Nosotros vamos a proceder similar al rastreo, solo que con células de paneles conocidos extendidos que pueden ir desde 6, 8, 11 o 16 células. Luego, estas células de paneles conocidos se enfrentan con el plasma o suero del receptor o donante en presencia del suero de Coombs, y después de una incubación y centrifugación pues hacemos la interpretación de los resultados. En este caso podemos encontrar pues una identificación que nos da una positividad franca en las células 3 y en las células 5. Cuando nosotros analizamos la carta panel, en este caso de un lote de células de 11, vemos que esas características están presentes en el anticuerpo anti-E grande, positivo pues para la célula 3 y para la célula 5. Los patrones de reactividad de varias especificidades de determinados aloanticuerpos no deberían superponerse unos con otros. Esto es esencial porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, anticuerpos anti-C pequeño, será necesario hacer otras pruebas adicionales para poder excluir que debajo de este anticuerpo anti-C pequeño no haya otra especificidad, como por ejemplo KEL, caracterizada por la positividad solamente en la célula 6 o en la célula 2, y así pues como puede ocurrir con otras mezclas de anticuerpos. Vamos a revisar este ejercicio. Aquí tenemos un paciente con positividad en célula 1 y 2 del escrutinio y que en presencia de enzima las reacciones se negativizaron completamente. Con esta información pues puedo pensar en un D, KEL, DAFI, GKA, P1, M, S y S pequeño. Con esta información vamos todos a hacer el ejercicio en la carta panel. ¿Cuál es el anticuerpo que tenemos en este momento? Muy bien, las personas que respondieron que nuestro anticuerpo era una entidad FIA están en lo correcto, porque este se caracteriza por positividad en la célula 1, luego en la célula 6, luego en la célula 8, luego en la célula 10 y 11, luego en la célula 14, y adicionalmente recordemos que el sistema DAFI se debilita en enzima y vemos el comportamiento completamente negativo en presencia de ella. No olvidemos que el autocontrol siempre debe procesarse paralelo en las identificaciones de anticuerpos, porque es este el que permite validar que lo que tengamos aquí no sean autoanticuerpos. Muchas veces las identificaciones se ven enmascaradas por autoanticuerpos y entonces tendríamos que hacer algunas técnicas adicionales para poder descubrir el significado de estas. Vamos a hacer un segundo ejercicio. En este caso tenemos un paciente que es negativo para la célula 1 y es positivo para la célula 2, y vemos que el comportamiento en enzima es de potenciar las reacciones. En la parte del escrutinio podemos decir que este comportamiento podría ser un DAFI-B, en este caso un C pequeño, podría ser un E grande, podría ser un KIT-B, un Lewis A, un N predominantemente. Cuando hacemos la identificación de anticuerpos, ¿qué podemos evidenciar? Vamos a tomarnos unos minutos y vamos a concluir esta identificación. Las personas que concluyeron que era un Lewis A están en lo correcto, porque miren ustedes que está positivo para la célula 3, luego viene aquí la célula 9, igual a lo que estamos obteniendo, la célula 13 y la célula 15. Adicionalmente, este sistema no lo habíamos mencionado, pero también suele potenciarse en presencia de enzima. Es importante cuando hablamos de la identificación de anticuerpos siempre incluir la prueba del autocontrol, que es pues la reacción del plasma autólogo y las células autólogas para evidenciar si los anticuerpos son de naturaleza autoinmune. Recordemos que los autoanticuerpos pueden exhibir especificidad relativa contra algunos antígenos del sistema RH y por esta razón pues tener especificidad contra los mismos antígenos del individuo.
Este tipo de reacciones, cuando hacemos una identificación de anticuerpos en presencia de un autocontrol tan positivo, nos pueden llevar a pensar en que puedan haber algo anticuerpos ocultos por autoanticuerpos. En estos casos es importante hacer técnicas como la autoabsorción para remover estos autoanticuerpos y de esa forma pues lograr una identificación adecuada del anticuerpo residual. Si este anticuerpo no existe, pues al hacer la técnica de autoabsorción vamos a tener un plasma en adecuadas condiciones para la compatibilidad. Ahora vamos a hablar de la técnica de Coombs directo. La técnica de Coombs directo es una técnica que nos va a permitir evaluar si los eritrocitos de un paciente se encuentran sensibilizados. Esta sensibilización puede darse por inmunoglobulinas o por fracciones del complemento y acompañan pues muchos procesos de autoinmunidad o de anemias hemolíticas autoinmunes o algunos fármacos que pueden presentar estos fenómenos. Para esto pues enfrentamos las células del paciente, las cuales presumimos que tienen inmunoglobulinas o complemento fijadas en su membrana, y a través de una reacción con el suero de Coombs, la cual nos requiere una incubación, inducimos la reacción de maglutinación si están estos complejos inmunes recubriendo estas células. Es importante que cuando nosotros tenemos un Coombs directo positivo, nosotros debemos hacer una prueba de antiglobulina directa monoespecífica para colocarle como un nombre y un apellido a esos complejos inmunes. En este primer ejemplo vemos que un paciente que tiene un Coombs directo positivo, al abrir una prueba de antiglobulina monoespecífica que tiene anticuerpos monoclonales para detectar IgG o IgA o IgM o complemento C3c o C3d, encontramos una positividad fuerte para la inmunoglobulina G. En el segundo ejemplo tenemos un paciente que pues fue Coombs directo positivo, pero al hacer el Coombs directo monoespecífico encontramos una positividad para IgG y para IgA. Esta información es importante para el médico tratante porque de acuerdo a estos complejos va a definir si la anemia hemolítica de este paciente probablemente es por anticuerpos fríos, en donde predominan las IgM y el complemento, por anticuerpos calientes, donde predomina IgG y en algunos casos se acompaña IgA, o si son anemias hemolíticas de tipo mixto, en el cual se encuentran todos los complejos combinados. También es importante entender que terapéuticamente la medicación de estos pacientes difiere de acuerdo a los complejos autoinmunes que hayan fijados. Por esta razón es esencial complementar estas pruebas de Coombs directo con las pruebas de Coombs directo monoespecífica. Cuando hablamos de las pruebas cruzadas, usamos el mismo reactivo antiglobulínico, pero será importante entender que vamos a tener glóbulos de los donantes de sangre procedentes de las unidades que deseamos compatibilizar. Y aquí enfrentamos esos glóbulos de esos donantes con la muestra del paciente en la cual queremos evidenciar si hay anticuerpos a los anticuerpos libres en plasma y comprobar a través de esta prueba si existe afinidad recíproca entre el plasma del paciente y los glóbulos del donador. Cuando hacemos esto, pues se lleva una incubación a 37 grados centígrados para generar la unión antígeno-anticuerpo si la hay, y de este modo pues llegar a esta fase de sensibilización. Posteriormente adicionamos el suero de Coombs, el cual se va a unir y se va a integrar a los complejos y de este modo va a generar o inducir la reacción de maglutinación. Aquí tenemos el ejemplo de una prueba cruzada incompatible de un receptor que tenía los anticuerpos ya preformados, y al enfrentarse con los glóbulos del donador y llevar a la fase de Coombs, generamos la reacción de maglutinación. ¿Qué pasa en los casos en los que tenemos pruebas de compatibilidad, las cuales pues son compatibles? Pues que al haber ausencia de anticuerpos no se van a generar reacciones de maglutinación y los resultados pues me van a permitir continuar una fase siguiente, que es la entrega del hemocomponente. Cuando nosotros hacemos pruebas de Coombs es importante considerar fuentes de error. ¿Y cuáles son las fuentes de error más comunes?
la contaminación del diluente, hemólisis de las células, contaminación de antisueros, errores de interpretación, errores en la incubación, en la centrifugación, arrastre en el momento en que hacemos dispensado y pérdida de reactividad de la célula reactiva. Todos estos factores los tenemos que tener totalmente controlados para garantizar un adecuado análisis dentro de las pruebas antiglobulínicas y las pruebas que hacemos en inmunohematología. Adicionalmente, recordemos que tenemos que tener un sistema de control y de garantía de la calidad para de este modo lograr resultados confiables y seguros. Agradezco mucho a todos por la atención en esta clase y cualquier inquietud estaré encantada de responderlas a través del foro o del mail. Un abrazo a todos y seguimos en contacto.